principio, no podíamos ocupar estos espacios. Hoy, el número de mujeres en la industria musical es más elevado, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Es hora de romper estereotipos de género y crear nuevos modelos. Te invitamos al primer encuentro latinoamericano de mujeres en la industria musical, MIM Latam, que se realizará del 15 de julio al 7 de agosto, con más de 200 mujeres profesionales en la industria. Es hora, vamos a conectarnos. MIM Latam, la mujer, la música y su territorio. Bienvenidas y bienvenidos al primer encuentro latinoamericano de mujeres en la industria musical, MIM Latam. Les saluda Yajaira Osiris, organizadora del encuentro y fundadora de Atrapando Sueños Armedia. Es para nosotras un honor poder presentar este ciclo de conversatorios en el marco del primer encuentro a realizarse del 15 de julio al 7 de agosto, donde contaremos con conversatorios, presentaciones de libros, talleres, charlas, networking y playlists por mujeres relevantes de la industria musical latinoamericana, desde nuestro trabajo cultural, activista e igualdad de género y la visibilidad sobre la discriminación que afecta a las mujeres en todas las áreas de creación artística. El encuentro MIM Latam está destinado a un público diverso, para todas y todos los que tengan interés en la música y su profesionalización. MIM Latam es gestionado y organizado por Atrapando Sueños Armedia en colaboración con Conectadas Latam, Movimiento de Trabajadoras Culturales de Latinoamérica, y es apoyado y respaldado por los programas Ibermúsicas y el Ministerio de Cultura de Panamá. Desde MIM Latam damos inicio a la mujer, la música y su territorio. Muchas gracias. Amigas y amigos, el gusto de saludarlas, el gusto de saludarlos. Mi nombre es Humphrey Silo, estoy en Buenos Aires y quiero darles la bienvenida a la presentación de este libro, Cantoras Todas, la generación del siglo XXI. Déjenme contarles que es un libro que produjimos desde Red PEM, la red de periodistas musicales de Iberoamérica, fundada hacia el año 2014. Desde entonces hemos hecho muchas actividades. También tenemos un libro previo, que es Iberoamérica Sonora, pero lo más importante de este encuentro está vinculado a la realización de este libro, que déjenme decirles me pone muy orgulloso. Cantoras Todas, la generación del siglo XXI. Vean qué hermosa la portada que hizo Mon Laferte, que no solo forma parte del libro, es uno de los perfiles, sino que también en su rol de artista plástica ilustró la portada. Tiene dos notas introductorias, un prólogo de Julieta Venegas y otro texto introductorio de Lila Downs, y tiene el aporte de las plumas que para nosotros es como editores del libro, junto a Enrique Blanc y Gá Robles. Enrique es mexicano, Gá es ecuatoriana, plumas que realmente nos enorgullecen. Déjenme contarles que dentro del libro hay perfiles de Telmari de La Habana, que lo escribió Rafa Escalona. Lara López desde España trazó un texto sobre Rosalén. Humberto Pérez desde Colombia escribió sobre Las Áñez. Natalia Cano desde México sobre otra mexicana, Natalia Lafourcade. El gran José Manuel Gómez Guffi, un perfil sobre Rosalía. Gabriela Robles, que es una de las editoras del libro, escribió sobre Mariela Condo, ecuatoriana ella. Enrique Blanc trazó el periplo musical de Silvana Estrada. Cristel Latequi, que está aquí con nosotros, escribió sobre Ana Prada, que también está aquí con nosotros, ya vamos a estar hablando con ellas. Diego Londoño escribió sobre Mavilán, yo escribí sobre Mon Laferte. Paz Azcárate sobre Nati Peluso. Gaby Moreno tiene un perfil que escribió Beto Arcos, periodista mexicano,
radicado en Los Ángeles. La gran Luisa Piñeros, una de las periodistas más reconocidas de Colombia, escribió sobre Nidia Góngora. Gabriel Plaza sobre la cantante argentina Miss Bolivia. Jaime Andrés Monsalve sobre Marta Gómez. Liliana Estrada sobre Jessie Bulbo. Sara Melguizo Gavilanes sobre Goyo, la cantante de Chokir Town. Mercedes Sanz desde Venezuela sobre Laura Guevara. Simona Sánchez desde Colombia sobre Madame Periné. Y Ángel Javerini, que está con nosotros también desde Santiago de Chile, trazó un perfil de otra de las artistas que nos acompaña. La veo por ahí tomando un mate. Ella es Camila Baccaro. Bienvenidas y bienvenidos todos entonces a esta charla. Quiero arrancar hablando con Ana Prada, trazando este puente con Montevideo, y quiero arrancar con una pequeña autorreferencialidad que es como un antecedente de este libro, que es este disco, que se llama Uruguayas Campeones, del cual formó parte Ana Prada junto a un montón, unas 20, otras 19 artistas de Uruguay. Es un libro, es un disco, perdón, producido en el año 2010, y es quizás un disco adelantado a su época. Y pienso qué distinto que es el contexto entre el momento en que hicimos este disco, Uruguayas Campeonas, que era la primera vez que se compilaba el aporte femenino en 40 años de música popular uruguaya, al contexto en el cual recibimos este libro, Cantoras Todas. Creo que pasó muchísimo a nivel continental, pero también en la escena uruguaya. La cantidad de artistas talentosísimas que surgieron en la última década, creo que es para destacar. No sé cuál es tu visión. Ana, bienvenida, el gusto de saludarte. Muchas gracias, el gusto es mío, un honor estar participando de esta charla y de este encuentro tan necesario. Bueno, tú lo has dicho todo, el contexto cambió muchísimo a lo largo de estos años, para las mujeres en general, incluso las disidencias. Yo creo que estamos tratando de ir un paso más. Me acuerdo que ese disco, yo había salido mi primer disco como solista, soy sola, y en el 2006, 2007 salió ese disco, en el 2009, no me acuerdo, 2010 salió Soy Pecadora, y me acuerdo que cuando tú planteaste la posibilidad de juntar a varias de las mujeres compositoras, sobre todo, que andábamos en la vuelta en ese momento, incluso varias generaciones, porque se encuentra una Mariana Ingol, una Estela Mañone, no me acuerdo ahora quién, que son como han sido como nuestras referentes, o por lo menos quienes empezaron a abrir camino en la escena musical uruguaya, que como en otras profesiones, siempre fue más difícil para las mujeres. Y fue muy interesante porque a mí estaba haciendo mucha prensa, creo que porque había salido Soy Pecadora o algo, y me preguntaban por este disco. Y yo decía, qué loco que haya tenido que venir un argentino a hacer un compilado de mujeres uruguayas, y qué importante para nosotras. Y me acuerdo que no me había gustado que sea en el Estadio Centenario, además no pude estar porque estaba de gira y no pude ir a sacarme la foto, y vestidas de futbolistas. Incluso hice como esa crítica de por qué, si estamos reforzando el tema de las mujeres, nos hacen sacar una foto en un estadio vestidas de futbolistas, que es tan masculino. Y se habrá cambiado el contexto, aparte Uruguayas Campeonas, me parecía un discurso sumamente machista, perdóname que te lo diga así en este Zoom con todos estos testigos. Eso o sea, nos ven como campeonas, que es un discurso muy machista, o sea, no nos pueden poner en otro lugar. No importa, la cuestión es que este disco hizo mucho ruido, levantó mucha polvareda, y se habrá cambiado el contexto, que ahora el fútbol femenino, incluso el Uruguay, para hablar de cómo en las diversas áreas las mujeres vamos tomando presencia profesional y podemos soñar con vivir de nuestro trabajo en todas las profesiones, no solo en la música. Hoy por hoy el fútbol femenino en Uruguay ha cobrado una importancia grandísima y tenemos árbitras mujeres, y cambió mucho desde ese entonces hasta ahora. Es como tú decís, Humphrey, fue un disco muy adelantado, porque en todos sus lenguajes, desde la tapa hasta su contenido, hemos visto grandes cambios en estos años. Como en otros lados también. Yo creo que tiene mucho que ver con
con la lucha de los feminismos y de las mujeres en el mundo, sobre todo aquí en el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, Buenos Aires y quizá Montevideo, son muy avanzados en ese sentido. A mí me ha tocado, no sé, viajar por América Latina y no siento lo mismo en otros países. Eh, Siento que hay mucho laburo y que hay mucho esfuerzo, pero que todavía falta un poquito más, que nosotros, sobre todo en Buenos Aires, en Argentina, y en las capitales, digamos, donde una ve que hay como una especie de avance en ese sentido. Por ejemplo, en Rosario lograron un colectivo de mujeres músicas, una ley que defiende los cupos de participación de mujeres músicas en festivales, etcétera, que decís, bueno, sí, pero ¿por qué hay cupos? Podemos discutir esto, ¿no? Que se discute en la política y se discute en un montón de ámbitos. Y yo creo que es sumamente necesario porque necesitamos visibilizarnos primero que nada. Uno no consume lo que no conoce y no estamos pidiendo nada más que posibilidad de vivir de nuestro trabajo, que no es fácil. Acá en Uruguay sucede, por ejemplo, que los festivales más grandes del interior del país, sobre todo somos un país chiquito así, si no entras en los festivales o en determinados circuitos, es imposible vivir de tu trabajo. Siempre son más o menos los mismos los que están programados y amplísima mayoría masculina. Entonces, la ley o ese apoyo o ese amparo es para generar la costumbre, porque después nos van a pedir, porque se va a empezar a visibilizar, se va a empezar a escuchar más la música que hacemos las mujeres, y sobre todo, aquí en Uruguay lo que viene sucediendo, que Humphrey ya también lo introdujo, es que hay muchísimas mujeres en muy diversos estilos musicales, cumbia, folclore, rock and roll, reggaetón, todo, cantautoras, muchísimas cantautoras que nos hemos ido profesionalizando en función de que creemos y sentimos y podemos visualizar la posibilidad de presentar nuestro trabajo, de vivir de nuestro trabajo, porque si no también te desmotivás, decís, ¿para qué voy a seguir componiendo, grabando discos de manera independiente, que financiás quizá tus propias cosas, para no tener dónde mostrarlo, para no poder vivir de esto, te vas como desmotivando. Entonces, una cosa trae la otra y creo que es muy importante que sigamos trabajando juntas en pos de esto, ¿no? De estas posibilidades, de que surjan estos libros, de que surjan estos discos, adelantado en su época, readelantado, y bueno, de que nos den la posibilidad de subirnos a escenarios porque tenemos con qué, eso es importante, tenemos con qué. Hay mujeres, la mayoría de las mujeres que estamos en la música, sobre todo en Uruguay, estamos a gran nivel de profesionalismo. Nada que envidiarle a los que siempre están programados en todos los festivales. Entonces, nada, eso, visibilización. Vos nombrabas a artistas que fueron referentes, que son referentes, como Mariana Ingold, como Estela Mañone, como Laura Canoura, en fin, todas artistas de una generación antecesora a la tuya, pero también vos te transformaste en referente para muchas de las chiquilinas que están haciendo música hoy en día en Uruguay. ¿Cómo te sienta ese lugar? ¿Cómo te sienta estar trazando un camino donde fue muy importante lo que pasó con tu música, o sea, lo que viene pasando con tu música desde hace unos 15 años que salió tu primer disco como solista? Y no sé, me es un honor a veces que me ha pasado que gente joven, muchas mujeres sobre todo, se me arriman con su trabajo, con su primer trabajo discográfico, o me mandan alguna canción o alguna poesía o algo. A mí me resulta sumamente emocionante y cada disco que me llega y cada cosa que me llega lo tomo con mucho respeto y mucho cuidado, y a veces demoro en escucharlo, pero quiero tener el tiempo de poder dedicarle realmente, escucharlo en profundidad, hacer una devolución. No sé, me siento como que fue algo sin querer, yo qué sé yo no sé, ni siquiera sabía que iba a ser cantora, que me iba a dedicar a esto. La vida me fue como poniendo y abriendo puertas que después, bueno, está en cada una de nosotras aprovecharlas o no. Y, y bueno, he trabajado mucho, me he abierto camino y nunca pensé que se me fuera a tomar muy en serio lo que decía, pero en algunos casos parece que sí. Y,
Y es un honor, no deja de ser un honor. Siento así que yo ahora ya estoy formando parte de una generación bisagra entre las precursoras de aquellos tiempos, que era mucho más difícil todavía ver mujeres siendo al frente, estando al frente de su proyecto, defendiendo su trabajo, lidiando con la industria, lidiando con un montón de cosas. Y bueno, ahora veo feliz y contenta que en mi generación, que está Samantha, que está Rosana Tadei, que está Pata Kramer, que es un poco más joven, que Maya Castro, Malena, hay un montonazo de mi generación más o menos, años más, años menos, que, que fue quizá, que hay muchas estamos en el disco que compiló Humphrey, que fuimos un poco como el siguiente escaloncito para las nuevas generaciones que ya vienen como con otra confianza, con otro desparpajo, a decir cosas mucho más directas, incluso, no sé, como en una diversidad enorme de estilos y de géneros musicales, como que yo veo con felicidad como que se amplió un poco el abanico y sentirme, siento como que hubo ahí como que un abanico, ¿no? Acá empezaron las precursoras, yo estoy como por acá al medio y ahora es enorme la cosa, sobre todo bueno, lo que yo conozco acá de Argentina, Uruguay, en el mundo creo que está sucediendo lo mismo. Entonces, nada, sentirme ahí como en un eslabón de esta cadena es un honor. Creo que hay que seguir, así como Teresa también, Teresa Parodi, que es para mí la compositora de habla hispana viva, más prolífica y productiva, acaba de sacar un disco que no se puede creer, que no para de componer, tuvo eh, la deferencia o la humildad de hacer un disco conmigo donde compusimos juntas, donde nos hicimos amigas primero y después compusimos el disco. No fue que, o sea, fue genuino, surgió. Eh, y ella es una grande y es de las precursoras. Entonces, creo que somos todas partes de una misma cadena y cada una en su eslaboncito va abriendo puertitas para las otras. No solo las que vienen después, sino las que venimos en el mismo, a lo ancho también, no solo a lo largo. Entonces, no sé, Claro. estar hablando con colegas de Chile, de México, de Panamá, de diversos países, también es importante para nosotras para poder seguir expandiendo nuestro trabajo y poder llegar a otros lugares y también recibir de otros lugares, que eso te va nutriendo todo el tiempo. Y ni que hablar cuando artistas más jóvenes que están como arrancando quizá, te llaman, te piden un consejo, te piden una colaboración, obvio que se dice que sí, porque la idea es eso, armar una trama, una red, donde de alguna manera nos sintamos juntos, como una sororidad, ponele, musical, por decirlo de alguna manera. El texto que habla de vos, que retrata en Cantoras Todas, este libro que estamos presentando, lo escribió una colega uruguaya, ya la mencionamos, que es Cristel Latequi, que, bueno, no solo hizo un texto precioso, retratándote, espero que te haya gustado, pero sino que también tiene una gran trayectoria, hizo un libro buenísimo que me gustaría que lo muestres. Cristel, buenas tardes, el gusto de saludarte. Hola a todos, hola a todas, la verdad un gusto estar acá. Este libro, la verdad, lo hicimos antes de la pandemia en realidad, y bueno, quedó como atrapado en este limbo, las instancias que hemos tenido de conversación han sido todas digitales, así que bueno, muestra mi libro. Nos íbamos a comer el mundo, es el nombre del libro de Cristel, que retrata la escena musical, 20 años de rock en Uruguay, en el cambio de milenio, digamos, ¿no? Sí. Y me parece importante, te pedí especialmente que lo tuvieras a mostrarlo, porque forma parte de tu trabajo que te transformó en una de las periodistas especializadas en música más importantes de Uruguay. El libro fue destacado, ganó un premio Graffiti al mejor álbum de música. Los premios Graffiti en Uruguay Libros. son los premios a la música, sí, perdón, al mejor libro del Todavía año, creo no que de hice discos, pero 2017. 2017. Y me gustaría preguntarte por tu rol en el marco de la escena como
como periodistas, si hay una camada de periodistas mujeres musicales en el Uruguay, sí hay sin dudas una camada que tiene que ver con toda la industria, digamos, con todas las ramas de la industria, con productoras que están haciendo cosas muy interesantes todo el tiempo, aún en medio de este impasse que impuso la pandemia. Digo, ¿cómo ves la escena en general, más allá de la música en particular, el rol de la mujer en el ecosistema musical uruguayo? Sí, yo creo que todo lo que contó Ana se hace eco en diferentes ámbitos, especialmente lo que yo sé que es en el ámbito periodístico y en el ámbito de la producción musical y todo, y en realidad todos los trabajos que involucran en la cultura, no solo la música, sino también, yo que sé, hay un montón de técnicas, un montón de sonidistas, iluminadoras, ha habido una incorporación a la industria cultural de mujeres muy fuerte en estos últimos años. Yo cuando empecé a escribir, mis referentes eran todos hombres. Salvo de la radio, que sí había más voces femeninas, pero en lo que era la prensa escrita, no había muchas mujeres, habían unas capaz que pocas y en algún medio puntual. Pero a medida, bueno, que fueron pasando los años, mis colegas, capaz que son 50-50, ya empezaron a aparecer y ahora son un montón en prensa escrita, en la radio y en televisión también. A nivel de producción, o sea, producción y prensa, que a veces está bastante atado a ese tipo de trabajos, de lo que es la producción del show y la prensa. Las prensas siempre fueron mujeres, no sé si pasa en sus diferentes países, pero acá las agentes de prensa siempre fueron mujeres. Ana, seguro que vos trabajas con mujeres también. Productoras ahora está viendo muchísimas más mujeres y amigas de mi generación también, muy jóvenes, están produciendo shows. A mí eso me encanta, me llena de alegría y de sororidad. Una cosita que cuando Ana estaba hablando me hizo acordar sobre festivales, eso también ha cambiado un montón en estos últimos años. 2015 creo que fue, yo había hecho una nota precisamente, no, 2015 no, bueno, puede ser, donde un cartel de festival uruguayo eran todos hombres. Y nadie se había percatado hasta que salió la gráfica. Y eso creo que de cierta forma fue también un antes y un después, porque esta conversación sobre la paridad en espectáculos, especialmente en festivales donde aglutina un montón de gente, ya se estaba dando en diferentes países. Sobre todo, bueno, en Chile ya se estaba sucediendo y acá no había llegado a ese momento hasta que pasó eso. Y de ahí en más empezó a haber esta conversación. Y sobre todo cuando salió el tema de la ley de cupos, eso también, si bien acá no hay, también puso el tema en el tapete y decir, ok, no podemos tener carteles de festivales donde todos sean hombres. Y yo creo que el rol del periodismo en este caso fue súper importante. Sí, creo que la perspectiva de género en general, valga la redundancia, es algo que empezó a volvérsenos indispensable para pensar todas las actividades vinculadas al campo cultural. Y me gustaría saber, vos contaste que cuando empezaste a escribir no había prácticamente referentes mujeres en el periodismo gráfico. ¿De algún modo vos sentís que tuviste que pagar derecho de piso por ser mujer y empezar a escribir de música, o no necesariamente? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo recordás? Y no. A ver, o sea, yo en el momento que empecé a escribir, que empecé bastante grande para lo que es ahora, en un medio escrito, cuando me empezaron a pagar por ser periodista, yo tenía 25. La gente empezó a incorporarse al mercado laboral un poco antes, pero a mí me tocó a los 25. Entonces, no era tan chica, pero era joven, y siempre me recibieron de brazos abiertos en todos los ámbitos en los que me ha tocado ir a cubrir o ir a entrevistar, pero sí
ser mujer joven en el ambiente a veces es como que tenés que hacerte tu lugar y hacerte respetar, pero la verdad que no he tenido instancias graves, digamos, donde la cosa se haya puesto difícil o se haya sido grave, sino los micromachismos de siempre, y ese tipo de cosas, ese tipo de ripideces. Nadie me dijo que no a una nota por ser mujer, por ejemplo. Claro. Perdón, que me meta, Perdón, te sí, interrumpa. Estoy de acuerdo con Cristel. No es que nadie te va a decir que no, pero hay algo que está en el inconsciente colectivo hasta que no nos desconstruyamos todes, que no existís en el imaginario social como posibilidad válida o validada de capacidad crítica, de perspectiva genuina. Sí, 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 que escriba, pero en realidad tenés que probar 3 veces más que valés, como en todos los puestos laborales, para Sí, más sin o duda. menos equiparar a lo que ya históricamente, no es culpa de, no es decir, ay, ellos son los malos, es una perspectiva milenaria. Hasta hace 2 minutos de la exacto. historia, las mujeres éramos casi lo mismo que un perro. O sea, estoy leyendo justo ahora unos filósofos y unas cosas de la historia de la humanidad y estoy reenvenenada, porque hace 1 minuto de la historia que empezamos a existir como seres humanos con capacidad, con no ser objeto o propiedad privada de nadie y tener una cierta capacidad de decisión, que es lo que primero que tenemos que hacer es encontrar quiénes somos y cuál es nuestro propio deseo, porque estamos tan milenariamente acostumbradas a no definir nuestro deseo propio que nunca sabemos lo que queremos. Y vos que querés, no sé lo que quieras vos. Entonces, nada, yendo un poco más allá de que no es que a mí tampoco nadie me dijo nunca, no, vos no por ser mujer, pero es distinto, tenés que remar más con las compañías discográficas, con los programadores de radio, con los programadores de cuestión, porque a ellos no les gusta lo que vos hacés tanto, porque es verdad, uno tiene puentes de identificación con la obra de sus pares. Por algo el rock and roll, así el rock más chabón, tiene más público masculino porcentualmente, a no ser que esté bueno el de la banda de más chicas, pero te quiero decir, el tema a mí me pasa en los shows. Y bueno, con esto daríamos para mucho más, y yo pedí la palabra no para enroscarme en esto, sino para pedir millones de disculpas, porque estoy en medio de una grabación de 2 programas de radio que estoy haciendo en Montevideo, para una radio acá M24, que sale los sábados, pero se graba hoy, y por unos cambios complejos, por problemas diversos de la producción, estamos grabando hoy los 2 programas. Les pedí que me dejaran un ratito, media hora, poder conversar con ustedes, pero me voy a ir despidiendo sin antes agradecerles de corazón esta posibilidad y espero en algún momento poder encontrarnos para charlar largo y tendido y filosofar, filosofía barata y zapato de goma respecto a estas temáticas. Lo digo por mí, porque tiro fruta, pero está bueno pensar juntas y juntos esta nueva realidad y ver qué caminos podemos tomar todas y todos y todes. Así que bueno, les quiero mucho, un honor, un gusto. Muchísimas gracias, Ana, Gracias, Ana. por sumarte. Recordamos que todos tus discos, toda tu música está online para que puedan escucharte, aquellas y aquellos que aún no lo hayan hecho, porque hay gente de una diversidad de países aquí conectados, quizás no han tenido la oportunidad. Entonces, Ana Prada en Spotify, ahí están todos sus discos fantásticos. Y también déjame pedirte que cuentes bien, que recién lo hacía fuera del aire Camila, dónde y cuándo escuchar tu programa de radio. Bueno, en realidad es un programa compartido con un argentino que se llama Mariano Molina, que se llama Otras Maneras, toma el nombre de una canción que hice en pandemia que se llama justamente así, que también está ahí en las redes, por las redes, hay un videíto filmado en mi casa, re pandemia. Y con Mariano lo que hacemos es agarrar discos de cantoras y cantores un sábado un grupo cantante argentino y un uruguayo, uno y uno. Y bueno, por ahora vamos por el programa número 6, donde vamos agarrando como grandes íconos, desde Jaime Ross hasta, bueno, agarrate Catalina, Laura Canoura. Hoy terminamos de hacer un programa de Los Piojos, que es un grupo argentino.
no de la pediculosis, sino el grupo argentino. Bueno, y la idea es contextualizarlo en el contexto político y social de esos años, del año ese que salió el disco ese, que por lo general buscamos que sea un disco de inflexión, de quiebre, de cambio, de algo que representó un momento importante para esa banda o para ese músico. Y sale por M24 Radio los sábados de 10 a 12, hora uruguaya, que se puede escuchar por internet. Creo que es M24 Radio en vivo, creo que, no sé, estoy mirando acá a Maite, la productora, a ver si digo bien. Pero bueno, no me juzguen, soy horrible haciendo esto, pero haciendo y aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, buenísimo. Para agendar entonces, sábados de 10 a 12 hora uruguaya, el programa radial de Ana Prada. Un gustazo tenerte aquí, te liberamos y seguimos conversando ahora del otro lado de la cordillera, donde hay una bebida tan emblemática para Uruguay como es el mate. La veo allí a Camila, un gusto saludarte aquí desde Buenos Aires, de darte la bienvenida a la presentación de Cantoras Todas. Y antes que nada me gustaría preguntarte si tuviste oportunidad de leer el libro, si te resultó estimulante conocer las historias por detrás de colegas de Iberoamérica. Hola a todas, me siento muy feliz y honrada de ser parte del libro, me generó emoción y sobre todo me generó emoción más allá de las historias particulares, como lo dice bien en el prólogo, esta idea cada vez más profunda de la red que tejemos entre todos los agentes del ámbito de la cultura, desde la escritora, acá la Angie que eligió escribir sobre mí, hasta las músicas de los distintos países, las productoras que hay detrás de esas músicas también para que se puedan conocer. Esa red es lo que más me emocionó. Y de ojear, he ojeado el libro. Leí el prólogo y he leído algunas historias, pero la verdad es que estoy bien perdida en la montaña en un proceso de desconexión profundo de la ciudad y de la vida, en el autocuidado para luego poder volver al ruedo, porque está muy áspera la cosa, por lo menos de este lado, me imagino que en todos los lugares. Entonces, nada, este es un momento como de receso y justamente esta reunión es la primera que tengo desde hace un montón de tiempo. Saqué las cosas para conectar y que se pudiera ver decente y volví a prender el Zoom después de, qué sé yo, 10 meses. Y también volver sintiendo que no habla uno tanto de una misma, sino que habla de una generación. Siento que eso es importante porque cambia la perspectiva hacia la colaboratividad. Pensaba cuando hablaba Ana de ese disco que reunieron, que se llama Campeonas Uruguayas, claro, un reconocimiento súper masculino de como ese poder femenino. Y yo quisiera, se encuentro que la victoria de estos últimos 10 años es cambiar un poco esa perspectiva desde del que gana a la colaboratividad, al conjunto, hacerle honor a la red que somos. Entonces yo ayer hablaba con Angie y le decía, claro, que me sentía muy honrada y emocionada, pero que tampoco siento que sea, que no es tanto flores palegos, sino que yo solo existo también cuando otros espejos de mi generación o otras mujeres de este momento se reflejan en lo que uno relata. Entonces somos todas igual. Es como desde lo individual volver a fundirse en el colectivo después de haber hecho todo un esfuerzo desde el colectivo para generar una identidad personal, como esa situación de como empoderamiento. Y eso siento que tiene que ver con la música, pero tiene que ver sobre todo con los caminos del feminismo de los últimos años. Tiene que ver con las banderas que levantaron, sobre todo en el Cono Sur, las argentinas, que se fue como batiendo, no porque no existiera esa inquietud o esas cosas en otros lugares,
sino que porque siempre la que agarra la bandera generó todo un movimiento de unos alcances bastante impresionantes y que me emocionan mucho, porque sé que mi hija va a crecer en otro mundo, por lo menos intentando algo distinto. Eso. Pensaba en esta era del empoderamiento femenino o feminista, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensarlo y de contextualizarlo en un momento de empoderamiento popular como es el que viene transitando Chile desde hace al menos un par de años, desde la revuelta, la revolución de fines de 2019. ¿Cómo sentís que se conectan o se interrelacionen estas dos cuestiones? De manera, yo siento que sí están absolutamente conectadas. Lo que sucedió en el estallido, que si bien uno deseó tanto, ¿no? Incluso en las cosas que se escriben, en las ruedas de que se cambie, que se vaya toda la mierda, que se incendie el país, que caigan las estructuras, bueno, y cuando sucede, toca la responsabilidad de ser como ese sujeto histórico, de sostenerlo porque era algo que había que cambiar. Y ahí, muy naturalmente, se levantó algo que Chile lo tenía perdido, no sé si perdido, pero que fue muy castigado durante los 19 años de la dictadura, que fue la organización de base, la asamblea. Y ahí también, muy naturalmente, o sea, yo, por ejemplo, me reuní con otras mujeres. Uno busca a los pares y para generar una fuerza de cambio. Porque cuando se está cayendo todo, entonces hay que agarrarse bien fuerte y definir cuáles van a ser las luchas. Porque el afuera es muy difícil, es vitalmente áspero. Entonces ahí vieron la luz o tomaron formas distintas también enfocadas hacia el alcance de esas, por ejemplo, de los deseos personales en la manera en la que vivimos en la política, a través de organizaciones como no sé, el Tramus, Trabajadoras de la Música, que si bien no es representativa, es un intento por ser representativa. Está MUSAT, está Ronda, que son puras cabras, nosotras audiovisuales, no solamente, o sea, puedo hablar del área de la música, pero de la gestión, de las periodistas, de la producción, que hay cabras que desde ahí en más venían trabajando, pero luego se interconectaron esas mismas para generar una fuerza que se ha ido también desplegando en distintas áreas. Algunas están peleándola en el gobierno, que les vaya muy bien, yo las admiro, no podría yo estar ahí. Unas están en otras áreas, en la calle, en la organización, en la asamblea. Bueno, y pasó también que con el estallido social luego vino la pandemia. Es un proceso súper truncado, siento. Y que pasó esto con la organización y con la gente también. Y yo siento que también como es da una nueva perspectiva de cómo ver el feminismo o nuestras luchas, que es que del despliegue hacia afuera, meterse hacia adentro de nuevo y ahora ojalá con todo esto incorporado poder volver a leerse para disolverse en el colectivo y seguir ahondando en las cosas que están puestas como deseo, pero que si una no está encima no van a suceder. Me gustaría hablar sobre un tema que es importante en tu aproximación a la música y identidad. Te escucho muy cortado, perdona. Lori está presente. Hola. Te escucho. ¿Mejor? De nuevo. Ahí, habla. No. No, te decía, me gustaría que hablemos, un tema que es intrínseco a tu música, a tu aproximación a la música, que tiene que ver con
la identidad, con las raíces folclóricas, que si bien nada es, digamos, ortodoxo, ni en tu disco La Bruja, ni en tu trabajo con Merquén, sí está muy presente la cuestión de la identidad. Me gustaría que desarrolles un poco esa búsqueda. Uf, la identidad es quizás la gran pregunta, de tratar de definir qué es lo que uno es, a qué pertenece, el sentido como de pertenencia, y que a mí me ha rondado porque siempre me he sentido media quiltra. Quiltra acá se le llama a los perros de la calle que son de razas que uno podría definir, pero tampoco son de ni un lugar. Entonces, la búsqueda como la relación con el folclore, con lo que parece definitorio identitariamente, tiene que ver con las cosas que a mí personalmente me resuenan. Me resuenan porque las escuché cuando chica, porque es la manera en que he compartido las fiestas, porque me enamoré en un lugar donde sonaba algo así, porque me gusta bailar y que se levante la tierra cuando uno baila. Está asociada con ese tipo de cosas. Eh, pero lo que me ha permitido, o sea, siento que el camino de las búsquedas es reconocer, no sé, no sé si es una pregunta siquiera que puedo responder. La pregunta sobre la identidad es ser lo más honesto posible con uno mismo, aunque eso no encaje en las cosas que al parecer existen. Y por ejemplo, mi propia identidad en mi imaginario está muy asociada a los monstruos. Y son parte de mí, mis fantasmas, mis monstruos, puedo reconocer, en ellos me puedo reconocer. Esa es la bruja, por ejemplo. Por eso digo que y cuando la gente se reconoce en eso, en el fondo son los propios espejos de esas monstruosidades de uno. ¿Qué forma toman? Pueden ser diversas, puede ser con rock, puede ser con reggaetón. Yo la verdad es que escucho de todo y así como me muero por la Violeta Parra, me gusta Chopin y bailo hasta abajo reggaetón también, a la par. En el fondo, el asunto de la identidad no tiene una forma. El asunto de la identidad es una búsqueda de pertenecer de manera tranquila en función de la propia naturaleza. Y en ese Camila, sentido la bruja es un reconocimiento de esa naturaleza que es rara igual, no sé si es tan mainstream, pero deja de Camila, ser un perdón. problema. Vos hablabas al principio de tejer, de esta idea de tejer redes, y entre las redes artísticas que tejiste está el proyecto que tenés con Sofía Viola, Argentina, y con Carmen Lienqueo. Me gustaría que me hables de ese proyecto, me gustaría que me hables de Sofía Viola que no forma parte de Cantoras Todas porque formó parte inicialmente de Iberoamérica Sonora, este libro anterior de la red PEM, y que ha construido una red muy grande, no solo con Chile, con todo el continente. Pero me gustaría que me cuentes vos qué forma tomó ese proyecto, fue el vínculo con ella. Icanusi se llama ese proyecto. Se llamaba, digo, porque fue un proyecto que ya está descansando hace un par de tiempo, cada quien se dedicó como a sus proyectos, pero Icanusi tenía un componente muy hermoso que era el encuentro. Solo existía cuando nos encontrábamos en algún lugar. y es una energía bien abocada hacia el camino y al reconocerse también errante, mestiza, música, repertorios propios, pero repertorios también que se aprendieron en el bar, que se salieron improvisando en la noche. Tenía harta bohemia. La Sofía es la bohemia también. Tenía harto de amor. Y Canusi vivió también para viajar.
Era un espíritu viajero que nos impulsaba y que donde llegábamos abría puertas. Era una cosa bien impresionante. Solo necesitábamos juntarnos en realidad y salía de todo. Pudimos grabar un par de temas, de los cuales creo que solo uno está en Spotify. Y el resto, y hay un capítulo muy bonito que se grabó en La Maquinita, también gestionado por acá la compañera Angie, entre otros, donde un poco hablamos ahí las tres sobre el valor de encontrarse. Es un saludo al encuentro fortuito, a la amistad, y después para que desaparezca. Eso era Icanusi más bien. Un abrazo de amor entre tres amigas que se amaban en la carretera, amaban el camino y se brindaban de esa manera. Eso, Icanusi. Divino encuentro. La nombrabas a Angie. Angie, quiero darte la bienvenida, el gusto de saludarte. La escena musical femenina en Chile, al menos vista desde aquí, es muy activa y hay muchísimas artistas destacadas, desde Anita Tijoux a Javiera Mena, entre muchísimas otras. Me gustaría preguntarte por qué elegiste escribir sobre Camila, trazar el perfil y que la ubiques a ella en un mapa de la música chilena actual. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación a todos, a todas quienes están conectados ahora. Yo decidí escribir sobre Camila porque me parece que representa un camino de creadora que me llamaba la atención, ¿no? Que salía como de lo colectivo que era Merquén y comenzaba a gestar su propia voz, su propio sonido, que tenía una búsqueda que me parecía muy interesante, que estaba plasmando en La Bruja y que creo que se estaba siendo o atreviendo a estar sola. Y creo que cuando uno está sola o cuando uno se piensa sola, hay mucho de feminismo en eso, porque a las mujeres nos cuesta estar sola, porque es difícil estar sola. No es casualidad que a lo largo de la historia de la música, por lo menos en Chile, pero también en Latinoamérica, uno puede encontrar en muchas ocasiones a hermanas, ¿no? Que cantaban juntas, a folcloristas que se juntaban a cantar, a coros femeninos, que son las primeras expresiones donde las mujeres están presentes en la música. Tiempo después comienzan a ser instrumentistas, tiempo después comienzan a ser cantantes o que comienzan a trabajar como con más despojo. Entonces me parecía interesante lo que estaba sucediendo con Camila en ese minuto, ¿no? Ella se estaba retirando un poco de lo que había pasado con Merquén, que era su escuela, que había sido su primer espacio también, o un espacio donde yo más experimental, mucho más oscuro también, producía mucha imagen. Su música, ella relata ahora como esto de los demonios, de los bestiarios, de trabajar en la oscuridad, de no trabajar en lo bello, en lo femenino, en lo dulce, y creo que eso también son estereotipos femeninos que están súper implícitos en que la música de las mujeres tiene una sonoridad o muy prejuiciosamente se piensa que es romántica o que tiene, ¿no? Entonces cuando uno encuentra una música oscura, con acordes que no son en cuatro cuartos, una cosa que queda ahí medio disonante, que no es afinada, bella, hermosa, ¿no? Sino que trabaja con la oscuridad, con las bestias, con ser bruja también, con reivindicar esa figura de la bruja, me parece que de alguna manera estaba cerca de todo lo que estaba sucediendo, estaba siendo natural. Porque como bien narra Camila, en Chile estamos como ejemplo, ¿no? Todo el mundo nos está mirando porque tenemos una nueva constitución paritaria y pareciera ser que somos súper desarrollados y desarrolladas y es como, wow, ¿cómo lo lograron? Pero esto tuvo un costo muy alto y un costo social muy alto y tiene que ver con que fueron las mujeres, las estudiantes, quienes saltaron los torniquetes y con esos torniquetes es que viene el estallido social. Entonces, esta revolución chilena que estamos viviendo ahora
es completamente feminista. No se puede explicar de otra manera. Y creo que lo que ocurre paralelo al proceso social, que es la nueva constitución y es paritaria y tiene todas estas cosas que los de afuera nos miran, lo mismo ocurre en la música. Las mujeres, tú me pides a mí ahora, Juanfri, que yo haga como un mapa. Y yo siempre pienso que las mujeres siempre han estado en la escena musical. Lo que pasa es que no se habían dado el trabajo de mirar bien, de ver bien, pero siempre han estado. Y siempre han estado en masa, y siempre han estado con excelencia, y siempre han estado en las composiciones. Lo que pasa es que esas partituras se perdieron, esas partituras se firmaron con letra de hombre para poder ser tocadas. Esas partituras fueron historias que subyacen de la historia oficial, pero que son infinitamente motivadoras para esta generación que viene y que comenzamos a juntar las piezas del puzzle y comenzamos a ver esta foto no oficial y comenzamos a preguntarnos cuando Cristel dice, yo no tenía referentes femeninos. A mí me toca mucho eso porque a mí me pasó lo mismo. Y creo que a muchas nos pasó eso, ¿no? Como, bueno, quiero hacer periodismo, quiero hacer teatro, quiero hacer música, quiero hacer... ¿Dónde están las otras mujeres que hicieron esto? Y esos caminos se van cruzando y creo que esta sinergia que está ocurriendo ahora es completamente feminista y cuando las revoluciones feministas ocurren, se abren las puertas para las mujeres que vienen y para las que vienen de antes y las que van a venir, ¿no? Es como una cosa súper intergeneracional que nos posiciona a todas y nos hace reconocernos entre pares y un poco exigir esta equidad y este reconocimiento que es una deuda y es una deuda histórica que tiene la industria de la música, pero todas las industrias y todos los sectores en general con el quehacer femenino, ¿no? Con el quehacer de las mujeres, no con el quehacer femenino, con el quehacer de las mujeres. Y hablo desde los derechos, porque son súper recientes nuestros derechos como seres humanos, ¿sí? Si no hubieran existido unas hermosas mujeres de Brasil que fueron a la ONU a exigir que los derechos también fueran de las mujeres, no solo de los hombres, tampoco hubiéramos sido reconocidas. Entonces como que siento que hay una cosa como en la precariedad, en el equilibrio precario constante, que nos hace estar súper atentas de lo que está sucediendo y de poder, cuando aparecen estas oportunidades como cantoras todas, de poder afilar la punta del lápiz lo que más uno pueda y comenzar a escribir con un ojo bien agudo, porque tenemos mucho que decir y tenemos mucho que decir desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que este libro en particular es una bella radiografía de lo que está sucediendo y de esta comunidad que está empujando, pero que me gustaría ahí poner ese punto de que ha estado siempre presente, ¿no? Las voces femeninas siempre han estado. No es que aparecieron las mujeres de un momento para otro, ¿no? Se vieron, ¿no? Exigieron que estar, y eso creo que costó sangre, o sea, hay muertos, hay muertas por eso, ¿no? Así como para que no se crea que es tan fácil tampoco, ¿no? Y creo que lo que está sucediendo en Chile es bellísimo, pero que también hay un montón de gente presa por eso, hay un montón de injusticias sociales que están cruzadas, entonces tampoco es gratuito, no es un proceso muy gratuito, ni muy fácil, no, es porque el pueblo empuja, y ese pueblo no es un pueblo masculino, es un pueblo femenino, ¿no? Y hay cosas bellísimas que aparecen en esta revolución que son históricas, nunca más sin nosotras, por ejemplo, y comienza a suceder que somos la mitad y más de la mitad de la población. No puedes vivir sin mi opinión, no puedes vivir sin mi presencia, no puedes vivir sin que yo esté equitativamente en esto igual que tú. Y entonces ahí uno dice, bueno, a mí me parece triste igual, ¿no? Tener que estar exigiendo algo que me parece tan básico. Y las mujeres están en una lucha súper precaria, Juanfri. O sea, nosotros tenemos el placer de poder retratar a nuestras cantoras y a nuestras amigas y sentirnos parte de esta generación.
Pero hay mujeres que están, y nosotras mismas, exigiendo que no nos maten, ¿no? El femicidio en Latinoamérica es altísimo. Entonces creo que la lucha feminista tiene que ver con algo que tiene que ver con la vida. Y es muy precaria la situación. Entonces desde ahí creo que hay mucho trabajo por hacer y que estos festivales como MIM Latam o el festival, todos los festivales que abren estos espacios para poder conversar, encontrarnos, conocernos, saber quiénes somos, interconectarnos, hacen un pago a la deuda, ¿no? Que es la que tenemos. Eso. Sí, de alguna manera pensaba en la importancia también del discurso de las artistas, más allá de la valoración artística, que el nivel es artístico, que es conmovedor, que tiene que ver con una sensibilidad, yo no sé si decir femenina, pero con una sensibilidad distinta y con un empoderamiento también, pero digo, más allá de la música, la importancia de el discurso de estas artistas que en Chile y en todo el continente y en todo el mundo están alzando la voz para mostrar otra perspectiva, poner en juego esto que decía Ana, años, miles de años de una concepción del mundo que, que tiene que ser más equitativa, que tiene que ser más justa, y que creo que, como dice esa vieja, pero absolutamente vigente consigna, the future is female, el futuro es feminista, el futuro es femenino. Yo creo que el presente es feminista, creo que el presente es femenino. Y ahí me gustaría acotar eso porque cuando nosotros hablamos del futuro hay una frase de la Gabriela Mistral que es bellísima, que dice, los niños no son el futuro, los niños y las niñas son Bueno, el presente. Y ahí cambia es la que mirada, ¿no? Cambia como para poner también una urgencia que tiene que ver con que no va a ser mañana, va a ser hoy, es hoy día, es ahora, cuando tenemos que hablar y expresar y decir y reconocer y poder también equiparar un poco la industria y los escenarios, los diversos escenarios. Perdón, ¿puedo meter perdón, la cuchara? de ahí la importancia, perdón, la visión de las pioneras feministas, ok, el futuro, como diría el Indio Solari, el futuro llegó hace rato. Entonces sí, o como ese título del disco de La Chicana, ayer, hoy, a mañana, la temporalidad eh, que puede tener esos discursos. Perdón, Camila quería acotar Ah, sí, algo. quería meter la cuchara en relación a los discursos, de lo que preguntaba. Que yo creo que la punta de flecha tan filúa y tan consciente tampoco es algo de ahora, así como la colaboratividad y así como las músicas de excelencia o en cualquier área siempre han existido, solo que poca gente las conocía por una cosa de visibilidad. Asimismo la palabra, asimismo lo que se dice, como el compromiso con el momento, no es solamente de ahora, ni tampoco es del estallido. Yo lo puedo ver en mis colegas y, y son maestras también, po. Y todas mis referentes que en mi caso personal son mujeres. Hablo de mi abuela, de mi madre, de mi maestra, y así. La, son todas viejas choras, son todas mujeres que dicen las cosas sabiendo lo que van a decir y con la responsabilidad de decirlas. El asunto es que no las hemos escuchado todavía porque han estado tapadas, pero ni la colaboratividad, ni esta red de la que hablamos, ni las capacidades, ni, o sea, ni el discurso que viene, siento yo, en este lado del territorio con ese germen de la Violeta Parra que dice, yo canto la chillaneja si tengo que decir algo y no tomo la guitarra para recibir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Hay una responsabilidad también, que eso sí viene del territorio todo, ¿cachai? También, no solo de Violeta y esta franja larga, sino que de esta América Latina, por ejemplo. Me Tiene que ver gustaría con la preguntarle, perdón, me gustaría preguntarle a Cristel
si siente que ese discurso en Uruguay es transversal a las artistas de todos los géneros, el discurso, digamos, de la perspectiva o del empoderamiento femenino, del empoderamiento feminista. Sí, yo creo que sí, o sea, lo que decía Ana es súper, súper real, que la cantidad de artistas que han salido en estos últimos 5 años tienen una fuerte conciencia feminista. Y se nota desde, no solo desde las canciones, pero ya desde cómo se posicionan o cómo se comunican en las redes sociales, sean jóvenes que están haciendo cumbia o reggaetón, sean mujeres que ya tienen décadas sobre los escenarios y hacen tango o rock. Creo que es algo que nos ha atravesado a todas las mujeres de manera fundamental, y eso te cambia. Y algo muy positivo que también lo que dice Camila de crear red, acá las artistas, les artistas también, porque también las disidencias, como decía Ana, son importantes, han creado redes, han surgido asociaciones, han surgido colectivos que nuclean a diferentes, sean artistas, sean trabajadores, trabajadoras de la industria. Y esto no pasaba hace 10 años, esto es súper, súper reciente, y estos colectivos están trabajando de diferentes formas, y por ejemplo, en las marchas del 8M, hacen como su propio grupo y salen juntos, han creado estudios, haciéndose eco de lo que ha hecho Ruidosa, por ejemplo, han realizado estudios, difunden actividades, crean cursos, y todo eso, por supuesto que está marcado en todo lo que es el feminismo. Y eso es hermoso. Creo que está creando un nuevo presente, sin duda. Angie, me gustaría preguntarte por último por un rol que, si bien sos periodista, también formás parte de La Maquinita, que es no sé, visto desde aquí, desde la Argentina, y si hiciéramos como un zoom out, es como una usina de, de talentos artísticos, no sé, de las más importantes para mí que tiene Chile. Me gustaría que nos cuentes brevemente la historia de La Maquinita y la importancia que tiene en la escena musical. Gracias por reconocer a La Maquinita, sí. Es una casa, es una comunidad, es una familia que a nosotros nos ha convocado muy naturalmente. Esta casa comienza como un proyecto de una banda nacional que es Los Juanafé. Y esta banda comienza a generar sus propios medios de producción, que a mí me parece también una mirada muy interesante de cómo se ve la industria musical y cómo se ve también una manera colaborativa de trabajo. Y claro, actualmente La Maquinita tiene una casa patrimonial que está en el centro de Santiago de Chile, en un barrio bellísimo que es el barrio Yungay. Y en esa casa está el estudio de grabación y salas de ensayo donde ocurre este laboratorio musical, donde Camila, por supuesto, es parte, y un montón de otras redes de músicos y músicas donde se experimenta, se ensaya, se crea. Es un espacio de encuentro. Y tiene esa línea de trabajo, tiene otra línea de trabajo que es el programa de televisión que hacemos con colaboración con un canal de cable de acá de Chile, el 13C, que es un canal cultural. Y ahí generamos también contenidos audiovisuales bien críticos que vamos como mostrando esta alternativa, ¿no? de creadores y de música que está ocurriendo, como para dar un poco nuestra opinión acerca de la escena. Y por otro lado está el IMESUR, que es este encuentro de música latinoamericana, y que es un mercado que también nos conecta, internacionaliza y ubica también a La Maquinita en un espacio
colaborativo con otros agentes importantes de Latinoamérica y otros festivales. Esas 3 áreas de la maquinita trabajamos hace 10 años así. Es un trabajo que se sustenta, que se autosustenta con distintas maneras. Ahí tiene distintas estrategias de financiamiento, pero tiene raíces tan fuertes que nunca muere. Y eso yo creo que tiene una identidad y un territorio tan pensado y es tan honesto, es tan genuino ese espacio, que a pesar de cualquier problema que podamos tener, esto avanza porque tiene una vida propia, ¿no? Y creo que es un espacio donde todos podemos trabajar, desarrollarnos de una manera libertaria, de una manera independiente, y se ha generado esta sincronía que es muy natural y es muy generosa y es muy abundante para que todo el mundo pueda estar en la maquinita y ser parte desde distintas miradas que solo enriquecen este lugar. Y ahí yo creo creo que es un ejemplo súper importante de cómo se autogestiona, de cómo se cogestionan los espacios culturales, la música de una manera que no tiene que ver con la industria ni con el mercado, sino que responde a otras lógicas, responde a la lógica del trabajo, responde a la lógica de la comunidad, responde a la lógica de construir la escena. Y creo que ahí la maquinita es bien pionera y que nosotros también nos fuimos dando cuenta cuando llegaban nuestros amigos de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Colombia, y era como, wow, tienen un tesoro. Claro, uno lo sabe, ¿no? Pero la cordillera solo se ve cuando está bien nevada, porque cuando no está nevada uno la deja de ver. Entonces, la maquinita es nuestra casa, es nuestra familia, y todos los cruces que ahí ocurren son súper genuinos, son súper naturales, y no tiene, es una cosa bien natural, horizontal, donde todos pueden ahí generar y desarrollarse desde distintas etapas, ¿no? Desde la creación, desde el sonido, desde la experimentación, desde la difusión y todo lo que pasa ahí con las comunicaciones. Y creo que las comunicaciones en eso, el periodismo musical, y con esto voy a terminar, se instala en ese lugar como un creador también. Yo me siento súper creadora, ¿no? Porque no estoy solo retratando el trabajo de la Camila, sino que estoy haciendo una obra. Cuando yo escribo un retrato de Camila, es mi obra de ella, ¿no? Es como una interpretación que hago. Entonces creo que los productores que trabajan con la cultura, los periodistas que trabajan con la cultura, no son solo personas que están a favor, ¿no? Y asociados a eso, sino que son creadores, que se ponen en su 100% a disposición de que ocurra una obra. Entonces son finalmente obras que conversan, obras que se van encontrando, y creo que es una buena manera de mirarlo así también. No solo estar al servicio, sino sentirte creador, sentirte creadora de lo que tú estás haciendo. Angie Giaverini desde Santiago de Chile, Camila Baccaro también, en la banda oriental del Río de la Plata, Cristel Latequi. Yo estoy en Buenos Aires, soy Humphrey Silo. Quiero agradecerles a todas y a todos los que nos acompañaron. Quiero agradecerle también a Ana Prada, que estuvo conversando con nosotros al inicio de esta charla. Quiero agradecerles a ustedes una vez más, Angie, Camila, Cristel, también a Chayara y a todas y todos en MIM Latam por esta invitación. Contarles que Cantoras Todas es un libro editado por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Se consigue tanto en formato físico como en formato virtual en el sitio de la editorial. Pueden chequear ahí las redes. Hablando de redes, estamos en Instagram como RedPemIB, la red de periodistas musicales de Iberoamérica, compañeras y compañeros con quienes hicimos este libro. También hay un sitio de Cantoras Todas en Instagram, allí también pueden seguirnos, y por supuesto escuchar la música de Camila, que está subida en Spotify y en otras plataformas, y leer
siempre y escuchar los trabajos de Angie Chiaverini y de Cristel Latequi desde Chile y Uruguay respectivamente. Ha sido un gusto, ha sido un placer, estamos en contacto permanente y no queda más nada más que agradecer y adherir a esa consigna que nombrábamos antes, que el futuro y que el presente es femenino. Muchas gracias.